Tras estos minutos de cortesía, vamos a empezar con la sesión. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Agradeceros el registro y la asistencia a este webinario de hoy, en el que vamos a continuar con esa serie de webinarios que iniciamos ayer, introduciéndonos a la plataforma de firma digital SaaS Docuten en esa primera modalidad de uso standalone o también denominado web. Y en el día de hoy con la segunda sesión en la que vamos a profundizar con Docuten Design para Business Central Navisio, con el conector en concreto para esta línea RP de Microsoft. Aunque muchos de vosotros ya me conocéis, yo me presento de nuevo, soy Juan Contreras, responsable de producto en Innova y os guiaré durante toda la sesión. La idea es hacer un recorrido inicial al acuerdo de distribución con Docuten, entrar en el detalle en el modelo de distribución, lo vemos aquí en detalle en la agenda. Pasamos a una introducción de Docuten como plataforma SaaS de firma digital y la funcionalidad de Docuten Design, en este caso, como os decía, para Business Central y Navision. Haremos un recorrido de demo basado en Business Central. Os mostraré también después NAV, pero es la misma funcionalidad. Lo podremos ver después en la sesión de demo como tal. Y por último pasamos al apartado de dudas y preguntas. Aquí para esta sección podéis utilizar el asistente de GoToWebinar, podéis acceder indistintamente tanto al apartado de preguntas que tiene GoToWebinar para ir lanzándolas durante la sesión y al finalizar las gestionamos, o el chat, o incluso si queréis alguno de vosotros o vosotras participar por voz, os activamos el audio y sin problema podéis acceder por voz. Entonces, sin más demora, si os parece, iniciamos la sesión. Como os decía, vamos a empezar con una breve introducción a la alianza comercial entre Docuten e Innova. Ya la comentamos en la sesión de ayer para aquellos de vosotros que veo que repetís en asistencia a la sesión de hoy, pero bueno, para aquellos nuevos que no pudisteis estar, simplemente un breve catch-up, ¿no? de ese acuerdo de distribución entre Docuten e Innova. Ahora entraremos en detalle a presentaros a Docuten como proveedor de firma digital online, pero bueno, en este caso el acuerdo entre Innova y Docuten como ese desarrollador de esa plataforma de firma digital, e Innova como figura ISV Development Center de Microsoft, que como bien sabéis está en marcha desde 2017, el programa que lanzó Microsoft, un programa a nivel mundial para seleccionar a un número reducido de partners que apoyen tanto a partners Microsoft como a desarrolladores fuera desarrolladores de software fuera de lo que es el entorno Microsoft, a llevar sus soluciones, pues en primer lugar a esas últimas versiones, a Business Central, a Finance Operations, así como todo el ecosistema RP y CRM de Microsoft, ¿no? En este contexto surge la alianza entre Innova y Docuten para crear ese conector a los distintos RPs que hemos denominado Docuten Design, a partir de ese uso standalone, ese uso web que vimos de lleno en la sesión de ayer y que mañana os recopilaremos toda la documentación, como comentamos, y os haremos llegar vídeo de la sesión, esas condiciones de distribución que hoy también comentaremos y todo lo que es el material de marketing de Docuten para que podáis introducir vosotros como partners en vuestro offering y en vuestra web corporativa y demás documentación comercial. En cuanto a esa disponibilidad de ese nuevo conector, pues estamos hablando de ambos RPs de Microsoft, de ahí que tengamos planteadas estas sesiones dedicadas al conector de cada uno de estos RPs. Hoy en concreto, como veíamos, veremos Business Central Navision. El próximo lunes tenemos la sesión para Finance and Operations y AX, que para aquellos que todavía estéis pendientes de registrar, os animo a que lo hagáis. Y
al mismo tiempo, bueno, en la última versión de Business Central y también en este caso en Financial Operations, esa disponibilidad en App Stores de la app, ¿no? También contemplamos, que lo veis en primer lugar, el uso standalone, el uso web único de la funcionalidad de firma digital, que en este caso es la que vimos en sesión de ayer. Y en cuanto a la distribución, pues bueno, la distribución se rige en función de los territorios que se han acordado, son los que veis en la slide: España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, Dinamarca, Estados Unidos y Canadá. Pues bueno, como prácticamente todos ya sabéis, el modelo habitual de acompañamiento a partners que desde Innova pues llevamos desde los inicios, ¿no?, de la compañía hace más de 15 años. Entrando en el modelo de distribución a partner y en las condiciones concretas de Dokuten, para introduciros a todo ese funcionamiento, en concreto al respecto de las herramientas de Dokuten. Bueno, en primer lugar, diferenciar las distintas modalidades de uso. Estas modalidades de uso de Dokuten no vienen a ser más que las sesiones que hemos programado, es decir, ese uso Dokuten que vimos ayer, web standalone que denominamos, y los usos conectados con ERP. Por un lado, Business Central Navision, y por otro lado, Financial Operations y AX. Comentaros también, que esto también surgió la pregunta en la sesión de ayer, que también estamos pues bueno, internamente revisando la integración con Dynamics 365 for Sales, ¿vale?, para lo que sería la tercera pata principal de Microsoft, del portfolio Dynamics, en el apartado de CRM. Bueno, con esto el objetivo es cubrir tanto integración con Business Central Navision, integración con Finance Operations AX y por último integración con 365 for Sales, CRM, en definitiva. En función de estos distintos usos, tenemos un listing, un pricing en función de volúmenes anuales de firmas, ¿no? Firmas al año tendríamos una serie de planes predefinidos. Aquí, como veis, vemos diferenciados los distintos usos. Al final de la tabla tenéis el uso Dokuten, el uso standalone, el uso web y los usos integrados ya en marcha. Dokuten eSign Business Central, NAV, Dokuten eSign Financial Operations y AX. Y, como os decía, próximamente con 365 for Sales, CRM. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente para que tengáis una visión rápida de cómo funciona el pricing de la herramienta Dokuten o Dokuten eSign. Y más allá de esto, en el documento como tal de condiciones de distribución que os haremos llegar conjuntamente con toda la documentación y el vídeo de la sesión de hoy para que podáis revisar con detalle, también contemplamos el objetivo por nuestra parte es que vosotros como partners podáis hacer uso también de la herramienta en cualquiera de esas modalidades, es decir, que podáis incorporar, por ejemplo, pues, Dokuten eSign a ese envío de ofertas comerciales a vuestros clientes. ¿Cuál es el objetivo de este uso interno de partner? Pues que al mismo tiempo tengamos un doble argumento comercial, ¿no? No solo incluir la herramienta en vuestro offering, sino que qué mejor argumento, ¿no?, que utilizarla también con el envío a clientes, a vuestros clientes, pues de esas ofertas, de esos documentos, de esos contratos, cualquier tipo de documentación a firmar con ellos. Y para esto, para este uso interno, hemos definido un 50% de descuento en función de los distintos planes y también implantación gratuita. Toda la puesta en marcha de Dokuten o Dokuten eSign para vuestro uso interno con vuestros clientes, uso interno de partner, desde Innova os vamos a apoyar de forma totalmente gratuita, ¿no? Como os decía, el objetivo es que vosotros también podáis incorporar la herramienta a vuestro uso interno y pues completar lo que os decía, ¿no?, ese argumento comercial, no solo de incorporación de offering, sino decir, nosotros como partners pues también estamos utilizando Dokuten. De cara al modelo de distribución a cliente final, bueno, el programa de partners que muchos de vosotros ya conocéis en función de ese partner certificado referenciador. Y ¿cuál es el objetivo de este programa de partners? Pues que aparte de que podáis introducir la herramienta en uso interno y que podáis
enviar pues, esas ofertas, por ejemplo, a vuestros clientes, que incorporéis en Offering la herramienta. En Offering, pues estamos hablando de que introduzcáis la solución en vuestra web, hagáis algún tipo de publicación, ¿no? Estamos hablando de prácticamente el 90% de estos condicionantes del programa de partners afectando a apartado de marketing. En función de estos 7 requisitos, 6 prácticamente son referentes a estas acciones de marketing, pues que siempre que se cumplan 4 de estas 7, pues seáis partner certificado, ¿no? El objetivo es diferenciar a aquellos partners, ¿no?, que están haciendo una iniciativa relativamente continua, porque como veis son periodos semestrales, revisamos cada 6 semestres, por decir que durante el año se pueden hacer pues, mínimo 2 webinarios, ¿no? o mínimo 2 impactos en redes sociales de una pequeña publicación de Dokuten, pues explicando la funcionalidad, y que este tipo de partners pues siempre tengan un margen superior al que podía tener un partner, lo que denominamos referenciador, que a lo mejor pues simplemente tiene una venta puntual pues, que ha visto en online alguna publicidad de Dokuten y no hay un compromiso de venta. Nosotros lo que buscamos es siempre recompensar aquellos partners que sí que llevan ese compromiso. Como veis, los condicionantes no son exigentes. Estamos hablando, por ejemplo, de recibir esa formación inicial por parte de Innova, una formación inicial que es gratuita, que conseguís en el momento inicial de finalizar la formación y vais a tener siempre estos requisitos, y después estamos hablando de incluir solución en página web. Una vez conseguido esto lo tenéis ya siempre este requisito, o hacer un webinario durante un periodo semestral, que para nada pues, no es relativamente exigente. Pues bueno, esto también lo incluimos en el documento que os haremos llegar, y simplemente todos aquellos partners que iniciáis en la distribución de Dokuten siempre se os considera partner certificado, para que a partir del próximo periodo semestral se haga ese conteo de requisitos, pero todos los nuevos partners siempre pasáis a esa categoría de certificado. No nos quedamos solo en el apartado de esa distribución de licencias, sino, como bien sabéis, nosotros desde Innova también nos apoyamos en todo el apartado de puesta en marcha. Como os decía, la formación y esa implantación interna del posible uso de Dokuten, uso interno a partner, totalmente gratuito por parte de Innova. ¿De acuerdo? Después aquí, en los clientes finales como tal, en las ventas de estas licencias de uso de cliente final, los servicios habituales que desde Innova ya os vamos ofreciendo, ¿no? Y aquí simplemente pues el resumen de la tabla en función de pues, uso standalone, uso web y los usos integrados con cada ERP. Implantación ad hoc por cada cliente y el soporte. Esto ya prácticamente todos lo sabéis, el soporte de primer nivel por parte de Innova totalmente gratuito por correo electrónico, y ese soporte de segundo nivel, posible soporte de conexión de time and material en este caso con coste. Pero esto es, como os decía, ya el funcionamiento normal que prácticamente todos vosotros ya conocéis. Y por último, simplemente esto ya como resumen del apoyo continuo que desde Innova hacemos al canal de partners, tanto en preventa como en postventa. Este ciclo que se inicia con esa formación que siempre os recomendamos que los nuevos partners podáis hacer uso y tener ese know-how interno de la herramienta, como os decía, gratuita por parte de Innova. Y toda la consecución a nivel de desarrollo de marketing, ¿no? Nosotros os vamos a facilitar todo lo que es documentación de hoja de funcionalidad y planes de la herramienta, logos, todo lo que sea material visual para que podáis adaptar al look and feel de vuestra imagen corporativa, vuestros colores corporativos, etcétera. Todo esto os lo facilitamos desde Innova, por supuesto sin ningún coste, para que podáis hacer esa inclusión en Offering. A partir de aquí, de nuevo, todo el apoyo, toda la disponibilidad para esa agenda de acciones de webinarios, demostraciones, cualquier tipo de impacto live o en diferido de Dokuten. Aquí nosotros siempre estamos a vuestra disposición y, como prácticamente muchos de vosotros ya sabéis, conforme hemos estado siempre trabajando con vosotros en lo que es el apartado de soluciones.
también todo el seguimiento de las oportunidades en cuanto a reuniones que necesitéis con el cliente, soporte, tanto comercial como técnico. Desde Innova os lo ofrecemos sin ningún tipo, por supuesto, de coste. Y por último, el apoyo en implantación con esas modalidades de apoyo en servicios y el soporte que ya muchos de vosotros pues conocéis. Si os parece, pasamos ya a una breve introducción de Dokuten. Para aquellos que, pues, por ejemplo, ayer no pudisteis acceder, vamos a hacer un pequeño refresco de quiénes son Dokuten. Bueno, como os decíamos al inicio, Dokuten es una plataforma SaaS cuyo objetivo es pues, todo ese proceso de transformación digital de las organizaciones, ¿no? Del ciclo de negocio, en este caso para el apartado de firma digital, válida, segura y cumpliendo con la normativa en concreto europea eIDAS. Dokuten cuenta con 3 sedes, están en A Coruña, en Madrid y recientemente en Londres, y la cartera actual de clientes pues cubren un espectro bastante amplio, más desde mediana empresa hacia grande corporación cotizada en mercados bursátiles. Y bueno, simplemente aquí un breve resumen de pues, esa cartera de clientes que ya cuenta Dokuten en su plataforma, ¿no? Para que tengáis pues, una idea del tipo de clientes que está cubriendo Dokuten actualmente con la plataforma SaaS. Entrando ya en la firma digital de Dokuten, pues estamos hablando de que el objetivo de facilitar estos flujos de firma no vienen a ser más que un objetivo de facilitar flujos de procesos tanto internos a nivel de organización como externos con clientes o proveedores. Por ejemplo, a nivel interno estaríamos hablando de procesos documentales de recursos humanos, de logística, de cualquier firma de documentación, por ejemplo, con empleados, etcétera, así como con clientes externos, proveedores, cualquier tipo de documentación con terceros que sea necesaria firmar. Bueno, la firma digital, un breve resumen, no viene a ser más que ese mecanismo que permite pues, al receptor de un documento firmado identificar esos firmantes, ¿no? Y garantizar la inalterabilidad del documento firmado. En este caso, dentro de la normativa eIDAS existe una figura denominada además tercero de confianza. Aquí Dokuten es tercero de confianza, en este caso registrado según la normativa por parte del Ministerio de Industria, y además esto nos va a dar una garantía adicional en el que se va a validar todo el almacenamiento, toda la trazabilidad del flujo de firmas sobre ese documento. En el cual se va a detallar todos los pasos en los que se ha llevado esa firma de documento. Esto, por ejemplo, se garantiza con el documento que veis en pantalla, que es un documento de evidencia que podremos descargar con Dokuten. También lo veremos ahora en el apartado de demo. Y como os decía, esto garantiza la validez legal y jurídica al 100% de ese documento firmado, identificando remitentes, destinatarios, datos técnicos a nivel de IP, de momentos en los que se ha realizado la firma, etc. A nivel de distintos tipos de firmas, dentro de esa normativa eIDAS existen distintos niveles, ¿no? Partimos de la firma simple, la que todos vosotros conocéis, y después tendríamos la avanzada y la cualificada, ¿no? Que son los sistemas más robustos de firma. A nivel de la firma avanzada estamos hablando de 2 tipos, firma biométrica, aquella que permite recoger mediante un trazo esa firma de documento, normalmente sobre un dispositivo, una tablet, y firma por OTP, lo que se denomina one time password. Y la firma cualificada, que en este caso se realizaría con un certificado local emitido a nombre de la empresa o que haya pasado un proceso de autenticación. Lo que os comentaba, dentro del reglamento eIDAS, los niveles, firma avanzada y firma cualificada. Y si os parece,
vamos a pasar ya al apartado de demo de Dokuten y voy a cambiar la pantalla y entramos de lleno en la funcionalidad. En este caso vamos a ver la funcionalidad en una versión Business Central Cloud, pero a nivel de versiones en concreto, Dokuten Design está también disponible en Business Central On-Premise, también está disponible en versiones NAV soportadas por Microsoft, siguiendo la línea de disponibilidad de versiones por parte de las soluciones que distribuimos desde Innova, siempre cubriendo aquellas soportadas Microsoft, en este caso 16, 17 y 18, también estaría disponible Dokuten Design. ¿De acuerdo? Como os decía, en este caso, Dokuten Design, ¿cuál es el objetivo de este conector? Pues lo que hemos comentado, a partir del ERP Microsoft, poder generar esa serie de documentos PDF que vamos a enviar a la firma, a completar esa firma con la plataforma online de Dokuten, ¿no? La plataforma que vimos ayer. ¿Y cómo vamos a poder generar esos PDF? De las distintas formas que podemos generarlo desde el ERP. Podremos generarlo a través de un informe del sistema, de cualquier report de Business Central, o no solo PDFs creados desde el ERP, sino también PDFs importados, ¿no? Mediante un almacén de archivos que incorpora Dokuten para, en este caso, mediante funcionalidad drag and drop, arrastrar un documento que podemos asociar a ciertas entidades estándar del sistema que ahora os comento, con una funcionalidad que tendremos en las fichas de estas entidades. Y a partir de estos documentos externos subidos, cargados a la funcionalidad de Dokuten Design en el ERP, en Business Central, hacer esa gestión de envío a esa serie de firmantes, aprobadores, etcétera, ¿no? Para que finalmente completen la firma mediante la plataforma online de Dokuten y al mismo tiempo se reciba el estado de los distintos pasos en los que se encuentra ese documento pendiente de firmar o en proceso de firmar o ya finalizado. ¿Vale? Aquí tenemos el área de trabajo, adaptado a lo que sería a la interfaz de rol de usuario de Dokuten. ¿Y cuál sería el primer paso? El primer paso sería acceder a la configuración asistida. Esta configuración asistida sería única del entorno Business Central Cloud. En las versiones Navision sería simplemente pues, el paquetizado y las credenciales directamente, ¿vale? Pero en este caso os muestro la configuración que a nivel de información será prácticamente similar, ¿no? Veremos los datos que nos requiere en cuanto a registro en el portal de Innova Online y las API keys que ahora os comento. En este caso lo tenemos configurado, pero voy a acceder de nuevo. ¿Vale? Y lo primero que tenemos que hacer en el asistente de Dokuten Design es registrarnos en el portal de Innova Online. El portal de Innova Online, como muchos de vosotros ya conocéis, es el portal en el que generamos esos usuarios, esos Clients ID asociados a esos nuevos usos, ¿no? De nuestras soluciones. Es un proceso que el usuario, que vosotros los partners podéis lanzar automáticamente sin ningún tipo de intervención. Como veis, como bien sabíais, hasta ahora nosotros hacíamos esa activación por nuestra parte, ¿no? De una forma más manual y os enviábamos pues, el paquetizado y las credenciales, ¿no? En este caso, pues se facilita que vosotros directamente podáis hacer ese registro de usuario. En este caso lo tengo activado, pero lo voy a eliminar el ID y vamos a ir al registro de usuario, ¿no? Sería el asistente inicial sin ningún tipo de registro. Vamos a acceder y con este registro pues evitamos que tengáis que ir al portal de Innova Online y hacerlo desde ahí, ¿no? Hemos introducido este asistente, este registro directamente desde Business Central para que podáis completar los datos de uso interno de partner o del cliente final y hagáis ese alta de usuario, ¿vale? Incluiríamos esos datos, ¿vale? Y obtendríamos directamente ese ID de cliente. Como os decía, esto se genera automáticamente y se nos notifica pues, que este cliente se ha dado de alta. Esa sería la primera configuración inicial de Innova Online. El siguiente paso sería la configuración propia de Dokuten Design, ¿no? En la que vamos a necesitar informar de dos elementos. Uno sería la URL de la API y la API, la clave API.
Bueno, esto, como se indica en el comentario, se complementarán automáticamente o, en caso contrario, se os remite un correo de alta en ese usuario que previamente os habéis configurado en Innova Online con estas credenciales. Próximamente tendremos la capacidad para que se complementen automáticamente estas URLs y estas claves, pero de momento se os envía un correo a vuestro usuario para que completéis ese alta en lo que se refiere a la conexión con Dokuten. Y por último, configuraríamos los números de serie. Por un lado, tenemos las dos formas de generar documentos a enviar a Dokuten, que es a partir de las plantillas de informes estándar personalizados, el número de serie para estas plantillas de informe, el número de serie para el almacén de archivos, que es esa funcionalidad de drag and drop de subir documentos ajenos al ERP, que no se generan desde el ERP, que podamos asociar a entidades del sistema. Y por último, los números de serie de los documentos Dokuten, esos documentos que hemos generado por una de las dos vías anteriores y que vamos a enviar a la plataforma para su firma. Simplemente este recorrido para que tengáis las nociones de lo que es la configuración de Dokuten. Ya tendríamos Dokuten Design configurado y bueno, lo que vemos en el rol de usuario es pues los distintos movimientos de documentos con sus distintos estados, aquellos que están pendientes, aquellos, por ejemplo, documentos que están a la espera de incluir el detalle de firmantes, el detalle de fechas de notificaciones, si va a ser un envío escalonado en función de los usuarios que se han indicado, un envío múltiple que ahora comentamos. Una vez este detalle del documento se ha incluido, los documentos se pueden dejar preparados, ya listos para envío. Y después entraríamos con los estados que son obvios, ¿no? Enviados, firmados, cancelados, eliminados y los múltiples. Envíos múltiples son aquellos en los que se indica una serie de firmantes, 5 firmantes, por ejemplo, y en lugar de ser una firma escalonada que debe pasar por cada uno de esos firmantes, se envía un documento único a todos los firmantes de forma individual, ¿no? para que cada uno de estos haga la firma de este documento. Un caso podría ser, por ejemplo, documentos legales, de recursos humanos que cada uno de los empleados, por ejemplo, debe firmar. Abajo tendríamos el apartado de firmas, de documentos como tal, firmas individuales. Tendríamos el detalle de firmas que están pendientes y las realizadas. Contemplamos una agenda de los firmantes, aquellos usuarios que nosotros vamos incorporando a los documentos Dokuten que enviamos, podemos incluirlos o almacenarlos en una agenda de firmantes, con el objetivo de que próximos envíos pues, pueda ser más fácil la detección de los distintos firmantes. Y por último, la gestión de documentos con las dos vías de entrada a partir de las plantillas de informes, tanto estándar como personalizadas, cualquier report del sistema, o a través del almacén de archivos, a través de esa subida, esa carga mediante el examinar o mediante drag and drop de los documentos adicionales, documentos que no genera el ERP, pero que nosotros queremos enviar a Dokuten e incluso vamos a poder asociar a una entidad de sistema, a una ficha en concreto para que esté asociado, en el caso de que tenga una correspondencia dentro del ERP. En la barra de arriba vemos de nuevo la configuración, podemos revisarla. Vemos los documentos de venta. Aquí, de forma predeterminada, Dokuten eSign tiene configurado tanto las ofertas de venta como las facturas de venta para poder generar el documento Dokuten directamente desde la misma oferta. Veremos ahora unos ejemplos de esta funcionalidad predeterminada. Tenemos también 5 entidades del sistema predeterminadas que van a tener la opción de adjuntar un PDF a su ficha mediante funcionalidad drag and drop dentro de la misma ficha. Estas 5 entidades son clientes, proveedores, productos, bancos y activos fijos. También veremos ahora un ejemplo de uno de ellos. Y por último, la información general de la configuración de Dokuten y un log de movimientos. Vale. Entonces, ¿cómo podemos generar ese documento PDF a enviar a Dokuten? Dos formas, desde
generados, documentos generados por el sistema y ajenos. Vamos a empezar por un caso generado por el sistema. Por ejemplo, queremos crear una oferta de venta que queremos enviar a ese contacto de venta asociado al cliente para su firma. Vamos a probar este primer caso. Crearemos una nueva oferta. Vale, este cliente, por ejemplo. Y dentro de la misma oferta, vamos a ver cómo podemos generar ese documento. ¿Vale? Aquí en acciones vemos la pestaña de Dokuten eSign y vamos a poder directamente desde la oferta crear ese documento. Lo que vamos a ver si tenemos este cliente. Vamos a acceder al cliente en concreto. Y vamos a ver cómo el contacto que tenga asociado este cliente vamos a poder enviarlo directamente a esa cuenta de usuario como tal. Si no me equivoco, si este tiene mi usuario conectado, ¿vale? En su ficha de cliente tiene mi cuenta de correo, entonces vamos a ver cómo lo genera. Lo que pienso sí que está creado. Vamos a crear el documento directamente. Este cliente tiene en su ficha de cliente mi correo electrónico, que es el que os voy a mostrar. Vamos a crear el documento Dokuten y vamos a ver cómo enviará directamente a ese correo. Creamos documento. Se ha creado ese documento Dokuten, aceptamos y esta pregunta nos dice si queremos ya directamente enviar este documento al usuario que tiene asociado, que es mi cuenta de correo. Esto lo que nos facilita es directamente desde la misma oferta hacer el envío. Nosotros si le decimos que no, lo que nos genera es el documento Dokuten que después podemos hacer el envío en función del proceso como tal. Vamos a enviarlo directamente, le decimos que sí. Y si enviamos directamente, tomará la cuenta de correo que tiene asociado este cliente, que en este caso es mi cuenta de correo, y hará directamente el envío. Vale, vamos a ver si hacemos acciones, Dokuten eSign, vamos a ver el documento generado. ¿Vale? En este caso estamos en la tabla de documentos Dokuten y este documento ha sido enviado, está pendiente de firma. Vamos a ver los firmantes. ¿Vale? Como os decía, este cliente tenía asociado en su ficha mi cuenta de correo y no es necesario incluir el correo electrónico de este cliente. Directamente nosotros hacemos el envío al clicar sí, cuando nos ha preguntado si queríamos enviar el documento de Dokuten, lo envía directamente. Si hubiéramos clicado no, hubiéramos vuelto al detalle del documento y iríamos a ejecutar el envío como tal, ¿no? Directamente esto lo que nos permite es que en estas entidades de ofertas y de facturas podamos generar el envío al contacto, a ese correo electrónico que tenga el cliente asociado en su ficha. Este documento lo hemos enviado. Vamos a refrescar. Vamos a ver aquí. Hemos recibido la solicitud de firma. Y a partir de aquí, la finalización del proceso de firma es el mismo que vimos ayer con Dokuten, es decir, es la misma funcionalidad de completar la firma como invitado de firma desde la plataforma Dokuten. ¿Vale? Vamos se nos solicita la firma en este caso de la oferta de venta. Vamos a ver el documento. En este caso no tiene ningún documento adjunto, directamente podemos completar la firma desde el documento. Este usuario tenía configurada la firma AutoP, después veremos cómo podemos cambiar las distintas opciones de firma que hemos visto anteriormente y también vimos en la sesión de ayer. Tenemos el código OTP, One Time Password, que son un código único que enviamos
al correo electrónico o también se puede enviar al teléfono indicado del usuario. Como os decía, estos métodos de firma son métodos totalmente válidos, legales, que contempla la normativa europea de eIDAS para finalización de firma de documentos. El documento ha sido firmado, el usuario que ha recibido ese invitado de firma puede descargar el documento firmado, descargar también la evidencia, la veremos cómo podemos descargarla desde Business Central. ¿Vale? Tendríamos el documento firmado y mientras recibimos vamos a actualizar para recibir el documento. Vamos a ver también las distintas opciones que tenemos del documento, ¿no? Vamos a ver acceder a este documento en concreto y os muestro también las distintas opciones que tenemos para el envío del documento a finalizar con Docuten. A ver, vamos a ver, era el 31, que era este. ¿Vale? Aquí vamos a ver las distintas acciones que tenemos. Para el archivo podemos descargarlo, podemos dejarlo de los distintos estados que hemos visto en preparado o podríamos, en este caso está enviado, por eso no nos deja ejecutar, enviar o enviar múltiple. Estas dos opciones, lo que os he comentado anteriormente, si enviamos el documento seguiría el orden de los firmantes, si enviamos de forma múltiple enviaría un documento por cada uno de los correos que hemos detallado. ¿Vale? Y la descarga del documento. En este caso el documento ya está firmado, podemos descargar el documento firmado, vamos a hacerlo para que lo podáis ver. ¿Vale? Este documento queda firmado con el stamp, con todo el detalle válido, legal del documento según normativa eIDAS, y también tenemos para la descarga el documento de evidencia. El documento de evidencia que anteriormente os comentaba, ese documento que emite Docuten como tercero de confianza en el que se establece todos los pasos por el que ha ido ese documento durante todo el flujo de firma. Vamos a verlo también, esa descarga de evidencia, una documentación adicional que, pues bueno, Docuten como ese proveedor tercero de confianza, pues también permite que el usuario pueda recuperar. ¿Vale? Para aquellos que estuvisteis ayer, podéis ver que es el mismo documento, pero en este caso lo vamos a tener disponible de descarga desde el RP, ¿no? Y aquí vemos todo el flujo de las evidencias del proceso y es pues un documento de validez legal adicional que da la posibilidad de descarga Docuten. Vale. Os muestro el apartado de firmantes, que aquí les vamos a ir incorporando, ¿vale? El mío se ha almacenado automáticamente, nos pregunta, en este caso lo tiene almacenado, pero conforme vamos añadiendo nuevos firmantes, vamos acumulando en el listado de firmantes para que se pueda autocompletar el envío de esos documentos. ¿De acuerdo? Vemos. En este caso hemos visto cómo podemos generar un documento directamente desde una entidad de oferta de venta o factura que permite la generación desde el mismo documento. Vamos a ver cómo podríamos enviarlo desde una entidad estándar también. Antes, a ver si os puedo mostrar también. Vale, aquí. ¿Vale? En la agenda de firmantes también podemos detallar pues cómo va a firmar cada uno de estos usuarios. ¿Vale? Aquí nosotros establecemos el tipo de firma, vamos a poder editar y para cada uno de estos firmantes que vamos incorporando podemos elegir los tipos de firma soportados por Docuten, que de nuevo para aquellos que ya estuvisteis son las formas que ella contempla, firma OTP, One Time Password, firma automatizada con un certificado que esté generado automáticamente, biométrica, certificado o de forma indefinida, ¿no? Que sea el usuario el que indique el tipo de firma. La más utilizada es OTP y la más rápida es la OTP. El rol de este firmante, los dos roles que
que contempla Dokuten, un rol de firmante como tal de documento, también podemos contemplar aprobadores, ¿no? Aquellos usuarios que simplemente tienen que dar el visto bueno a ese flujo de firma o necesita una notificación, por ejemplo, de que ese documento se ha finalizado anteriormente por una serie de firmantes. Y los idiomas de notificación del correo que enviamos con, por ejemplo, el código OTP. ¿Vale? Aquí contemplamos español, inglés, francés y alemán para ese correo que envía Dokuten con la notificación de una firma pendiente o la finalización de la firma del documento. Vale. Vamos a contemplar ese otro escenario. Hemos visto a partir de un informe del sistema predeterminado como la oferta de venta, pero también podemos, a través del almacén de archivos y en concreto a través de las 5 entidades estándar, mediante drag and drop, asociar documentos que vamos a enviar. Por ejemplo, queremos enviar un certificado asociado, perdón, a un cliente a través de esa funcionalidad. Podremos ir a una ficha de cliente en concreto. Uno cualquiera, este por ejemplo. Vamos a ver la pestaña que genera Dokuten Design, ¿vale? Aquí tenemos esa funcionalidad de examinar o de adjuntar. Vamos a querer enviar ese documento al cliente. Voy a seleccionar este detalle, por ejemplo. Arrastramos y soltamos. Se ha creado ese archivo en el almacén y directamente se nos genera el documento de Dokuten Design. Vamos a acceder a este. Aquí partimos del almacén de archivo, de esa segunda vía de entrada de documentos terceros fuera del ERP. Vamos a acceder al documento Dokuten. Y lo que vamos a hacer, pues vamos, por ejemplo, a añadir un adjunto, ¿no? Queremos que este documento, cuando se envía al cliente, adicionalmente incluya un archivo adjunto que el usuario firmante deba revisar, deba indicar que ha descargado o que ha leído el documento, más descargado, la lectura como tal no se puede confirmar, pero que clique el usuario que ha recibido ese adjunto y pueda ya finalizar la firma del documento. Vamos a añadir un adjunto, uno de los que tengo preparados. Aquí. ¿Vale? Vemos que se ha añadido el archivo adjunto al documento y en navegar, si vamos a firmantes, vamos a incluir el firmante en concreto. ¿Vale? Aquí, como veis, se nos despliega la agenda de firmantes que hemos mostrado en la parte anterior, ¿no? Esa agenda de los distintos firmantes para poder elegir de aquellos que ya han sido utilizados anteriormente. Voy a volver a usar mi cuenta de correo. ¿Vale? El nombre y el correo electrónico son campos obligatorios y el detalle de firmante, de tipo de firma, de rol y de idioma que tiene preconfigurado ya dentro de la agenda. Esto lo podemos también modificar para el caso en concreto. ¿Vale? Este es el firmante. Podemos incluir n firmantes y de nuevo, en el caso de que ejecutemos el envío normal, se enviaría por orden siguiendo el listado que hemos indicado y si enviamos de forma múltiple, para todos los usuarios que hemos incluido, se enviaría un correo individual con ese documento único, para firma única por ese usuario que lo ha recibido. No seguiría ningún orden, sería una única firma del documento. ¿Vale? Incluimos el adjunto y podríamos descargarlo de nuevo. En el estado lo dejamos preparado, ya está el detalle del documento incluido. Si queremos ver más información del detalle del documento, aquí vemos que este documento ya existe en firmantes, existe un documento adjunto y está preparado. Vamos a poder ya en los estados, lo que os decía, enviar en el caso de n firmantes siguiendo orden, enviar múltiple n firmantes, uno para cada de esos n firmantes. En este caso tenemos solo uno, vamos a enviar. Enviamos ese certificado
al cliente mediante el drag and drop y además con un documento adjunto. Vale, vamos a ver de nuevo cómo hemos recibido la solicitud de firma de ese detalle. De nuevo, mismo flujo. En este caso teníamos un documento adjunto. Vamos a ver, ¿ves? Aquí podéis ver el aviso que nos indica que este documento tiene un adjunto. Si accedemos al adjunto, podemos guardarlo, podemos revisarlo. ¿Vale? Es un documento ejemplo de adjunto. Y debemos indicar que hemos descargado y leído estos archivos adjuntos. Indicamos y ya podemos completar la firma de la misma forma que en el caso anterior, con código OTP que hayamos indicado, que es la más rápida y efectiva. Incluimos el código. Disculpa. Aquí. Y firmamos. Hemos completado la firma. Vamos a volver y actualizaremos. De nuevo, en el log vamos a tener todo el estado por el que pasa el documento. ¿Vale? En este caso está pendiente de firma, está todavía pendiente de actualizar, pero vamos a tener pues en ese log de movimientos todo el detalle de posibles documentos que estén pendientes de firma, ¿no? Las creaciones de solicitud y el estado de los distintos documentos. Lo mismo tendríamos desde las firmas individuales, ¿vale? En este caso tenemos la visión de esas firmas por documento y aquí tenemos la visión de firmas como tal individuales. Vamos a ver. Cliente que era este, si no me equivoco. Vale, ya tenemos el documento finalizado y de nuevo podemos descargar la evidencia, descargar el documento firmado. Y así vamos a verlo de nuevo. Tenemos el documento firmado y también en este caso tenemos el adjunto correspondiente. Podemos hacer la descarga de ese archivo adjunto. Simplemente mostraros la visión del almacén de archivos, que esto que acabamos de hacer para el cliente en concreto, lo podemos hacer con esa funcionalidad drag and drop para esas 5 entidades que veíamos, o lo podemos hacer también directamente desde aquí. Podemos hacer la carga del documento Docuten haciendo el arrastrar y soltar, y en el caso de que tenga una correspondencia podemos identificar pues esa entidad correspondiente del sistema al que hace referencia el documento, ¿no? A qué tipo de documento está relacionado ese archivo PDF que vamos a enviar a firma en Docuten. Entonces, las distintas formas. Como veis, podemos generar documento desde el report de Business Central y enviar a Docuten o cargar un archivo tercero que pueda no tener correspondencia a un documento como tal directamente desde el almacén de archivos. Y completar la firma con las mismas capacidades que vimos ayer en la sesión de Docuten web standalone que denominamos como tal. Esa finalización ya es directamente desde la plataforma. En este caso, Docuten ISA nos va a facilitar esa gestión desde el ERP de generación de documentos PDF, de adjuntos, de subida de documentos PDFs, la interfaz de usuario en cuanto a la agenda de firmantes, estados de documentos firmas y todo el flujo posterior de descarga de documentos firmados, descarga también de ese documento de evidencia. Me he enrollado un poquito, os voy a mostrar también, simplemente para que lo veáis, para que no queden palabras, que también está disponible para, como os decía, versiones Navision soportadas por Microsoft, que son 16, 17 y 18. Tenemos la misma funcionalidad que hemos visto con el entorno Business Central Cloud. Lo único que en las versiones Navision el drag and drop no está disponible. Esa funcionalidad sería un subir, un clic aquí. Por ejemplo, vamos a ir a uno de estos clientes y sería mediante la funcionalidad de examinar.
pero el resto de funcionalidad es la misma. El proceso se genera a partir de los reports del sistema o lo podemos generar también con esa capacidad de subida de documentos. Aquí podemos, es un examinar, un clicar para subir archivos y aquí podemos hacer la carga de documentos, se nos generan los documentos Dokuten y es el mismo flujo. ¿Vale? Simplemente no lo he hecho en ambos porque si no se nos alargaría un poco la sesión, pero para que lo veáis también. El área de trabajo es similar. Tenemos el apartado de documentos con los distintos estados, las firmas individuales, la agenda de firmantes y la gestión de documentos a partir de las plantillas de informe o del almacén de archivos. ¿Vale? Que en este caso, lo que os decía, no estaría el drag and drop, sería un cargar mediante el clicar. Pero la funcionalidad es la misma. ¿Vale? Aquellos que estéis interesados, si queréis que lo veamos con más detalle en Navision, sin problema me contactáis y os lo muestro. Pero, como veis, las mismas, las entidades estándar de oferta de venta y las 5 entidades que incorporan el examinar dentro de la ficha en concreto. Y con esto habríamos visto todo el flujo general de uso de Dokuten eSign Business Central / Navision. Y veo que nos quedan todavía 5 minutos. Vamos a pasar, si os parece, al apartado de preguntas. ¿De acuerdo? Que hemos visto la demo de Qt. Bueno, si os parece, un pequeño resumen de la funcionalidad que hemos visto con el conector. Nos permite esa generación de documentos a firmar con plataforma desde las distintas formas, a partir de documentos estándar de venta o de las entidades, de las 5 entidades, clientes, proveedores, productos, bancos y activos fijos. Esto nos permite a través de cualquier informe de Business Central, Navision, generar ese documento PDF. Una vez obtenido el documento, podemos enviar a esa agenda de firmantes o a esos nuevos firmantes a incluir en el flujo que vamos a poder almacenar con ese distinto detalle de tipo de firma, de los roles, idiomas de notificación, revisión de los estados, aquellos documentos que pueden estar pendientes de firma en función de los distintos estados que hemos visto desde el área de trabajo, posibilidad de la descarga del documento finalizado, del documento de evidencia, también como una documentación de validez legal adicional por parte de Dokuten y los documentos adjuntos. Y también importante, que no había comentado, y es que el uso de Dokuten eSign, tanto en este caso con Business Central Navision como con Financial Operations AX, incluye también para esos usuarios que adquieran Dokuten eSign el uso web de la plataforma de Dokuten, es decir, por ejemplo, usuarios que necesiten generar flujos de firma y no accedan al ERP van a poder tener acceso también a Dokuten Standalone, Dokuten Web. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una doble posibilidad de uso para estos usuarios Dokuten eSign. Por ejemplo, es un jefe de departamento que no trabaje para nada con el ERP, pero necesite enviar documentación, pues va a tener el usuario web para directamente desde la plataforma de Dokuten a generar los documentos a firmar mediante la subida, la carga de esos documentos, permitiendo pues esa doble funcionalidad, ¿no? Tanto generación, el envío de esos documentos desde el ERP como desde la plataforma de forma directa, lo cual es una ventaja también importante para los clientes con el uso de Dokuten eSign integrado con el ERP, que va a tener esa segunda posibilidad de uso. Y ahora sí, si os parece, pasamos al apartado de preguntas, que veo que han llegado, que me salía aquí la notificación. Vamos a ver, un segundín que recupero la pestaña. Vale, aquí recordaros que tenemos disponible tanto el apartado de preguntas como el apartado de chat, por si queréis lanzar indistintamente por ambos métodos. A ver. Nos preguntan si, aparte de ofertas, se pueden firmar pedidos. Aquí, cualquier documento PDF que podamos generar desde el sistema, podemos hacer ese envío.
ahí no habría problema. En este caso, la oferta de venta y la factura lo tienen predeterminado en esa ficha, pero cuando generamos el documento PDF podemos hacer el envío a, Dokuten. De todas formas, ahí iremos ampliando funcionalidad para que esté el ejecutar disponible desde distintas otras entidades del sistema, desde otros documentos como tal, como hemos visto en ofertas y facturas. De hecho, estamos ya ampliando funcionalidad para que esté disponible en otras entidades. Pero de forma automática lo podemos generar para las ofertas y facturas. Vale, quedado gestionada. Recordaros que, como la sesión de ayer, esta sesión se ha grabado y os enviaremos el clip de la sesión completa, así como toda la documentación inicial que os había introducido del modelo de distribución, de condiciones en concreto, de ese uso interno de partner, de todo el programa en concreto de panel certificado referenciador y todo lo que son listing de precios, de servicios adicionales y el apoyo, por supuesto, sin ningún tipo, obviamente, de coste, totalmente gratuito en el apartado de marketing. ¿De acuerdo? Ahí, bueno, como siempre hemos trabajado desde Innova, desde el departamento de soluciones. Y también os invito a que podáis asistir a la sesión del próximo lunes en la que veremos la integración con Finance and Operations, barra también AX. ¿Vale? Como os decía, así cubriendo ambos espectros de ERP de Microsoft y de nuevo también con esa próxima integración con 365 for Sales y también bueno, con esa rama de CRM de Microsoft. Si os parece, si no hay más preguntas, yo os dejo aquí la última slide. Muchos de vosotros ya nos conocemos, pero bueno, para aquellos que no, tenéis en pantalla mi contacto y cualquier duda, cualquier necesidad, si queréis que revisemos algún tipo de funcionalidad en concreta, de un flujo de firma que necesite alguno de vuestros clientes o vosotros internamente, aquí a vuestra total disposición para agendar y mostraros cómo podemos resolver ese flujo de firma en este caso, con Dokuten Design, Business Central, Navision. Agradeceros a todos la asistencia a esta sesión de hoy, animaros a que podamos vernos en la próxima del lunes 20 y de nuevo, muchas gracias a todos vosotros, que tengáis buen día y mucho ánimo. Gracias, un saludo a todos.